Entonces, en relación a un repaso, la semana pasada habíamos repasado, antepasada habíamos repasado siglo XIX, vimos bastantes cosas, tal vez podríamos decir, dentro del Museo Nacional sobre siglo XIX, esa época liberal, además, o sea, ese momento en que se establecen muchas de las bases de lo que es hoy en día Costa Rica. Y pues ustedes habían hecho la lección sobre los artistas, los primeros artistas en Costa Rica, eh, que lo importante para mí es que tengan claro que estamos hablando cuando abordamos finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pues antes de la entrada del modernismo, lo que había era un estilo académico, ¿verdad? Y entonces, especialmente considerando que no todos aquí en la clase son de artes, entonces pensé que era importante repasar un toque qué significa eso, ¿verdad? Eso, tener eso claro es importante para saber, bueno, el siguiente paso y el querer ir en contra de este estilo académico, pues hay que tener claro qué es el estilo académico para querer tomarle la contra. Entonces, Em, alguien que me haga el favor de leer aquí para que no siempre sea mi voz la que se escucha en la clase. Alguien que se apunte. Gracias, Brian. Pura vida. Am, eh, ok. El arte académico del siglo, ¿cuál es ese 19. 19? Ujú. El arte académico del siglo XIX se refiere al estilo artístico promovido por las academias de bellas artes, particularmente la Academia Francesa, que tenía una gran influencia en Europa y América Latina. Estos son algunos puntos básicos sobre el arte académico de ese periodo. Idealización y perfección. Se buscaba representar la belleza ideal, inspirada en los cánones clásicos de la antigua Grecia y Roma. La figura humana se mostraba idealizada y perfecta. Técnica rigurosa. La formación académica se centraba en la precisión técnica, especialmente en el dibujo y el dominio de la anatomía humana. Lo interrumpo un Composición. segundito, nada más, y después seguid vos cuando le pida, pero en términos de este aspecto de la importancia del dibujo, el dominio de la anatomía humana, em, pues ahí ustedes, especialmente de pictórico, me podrán decir, pero si no me equivoco, todavía hay una fuerte base en dibujo en lo que es la enseñanza de la Escuela de Artes Plásticas, ¿es correcto? El dibujo sigue siendo como una de las bases principales que se les brinda a ustedes, los que son de plástico, de diseño plástico. ¿Sí o no? Sí, se Sí, llaman como cuatro dibujos cuatro dibujos básicos y luego hay opcionales también. y cuánto trabajan del modelo desnudo. Uno de Solo los... dibujos. ujú. Uno solamente Sí, porque nos íbamos como cambiando de como de estilo en cada dibujo, digamos. en cada curso de dibujo. Ah, ok. Bueno, es que también digamos, empieza como de lo más básico, y lo más básico era el dibujo uno es, bueno, lo que llamamos también los de diseño gráfico, era nada más cubos y hacer en el espacio perspectivas y poner cubos en perspectivas y formas geométricas. Y después sube un poco más, en dibujo 3 es que ya viene lo de anatomía y se hace desnudos, y en dibujo 4 también se puede trabajar desnudos, pero no es el enfoque. El enfoque del 3 es anatomía. Ok. Pero bueno, todavía sigue siendo una de las partes básicas de la enseñanza de arte hasta la fecha, ¿verdad? El tema del dibujo. Y bueno, anatomía sigue siendo parte de la malla académica, digamos. Seguí, por favor. Listo. Composición equilibrada. El arte académico valoraba la simetría y el equilibrio en la composición de las obras. Uso del claroscuro. Los artistas académicos aplicaban el claroscuro, el contraste entre luces y sombras, para dar volumen y profundidad a las figuras, logrando un efecto tridimensional. Acabado refinado. Se buscaba un acabado liso y pulido en las pinturas y esculturas, evitando que se vieran las pinceladas o marcas del proceso creativo. La obra terminada debía parecer casi perfecta, entre comillas, y sin rastros del trabajo manual. Conservadurismo. Aunque el siglo XIX vio el surgimiento de movimientos vanguardistas, el arte académico se mantuvo conservador, resistiendo los cambios y nuevas formas de expresión artística.
Muchísimas gracias, Brian. Entonces, nada más eso como para orientarnos un poquito de cuál es el pensamiento de un artista que, pues, es un artista académico. En Costa Rica, para nosotros, no necesariamente en esos momentos habían ingresado estos movimientos vanguardistas a los que se hace referencia en el último punto, pero, por ejemplo, un Enrique Chandy, quien había viajado para estudiar fuera del país, hubiera tenido algún acceso, digamos, a eso, pero sigue fiel al arte académico e igual artistas europeos como Tomás Povedano o Emilio Span, igual habrán tenido ese acceso, pero siguen fieles a este estilo más académico. Entonces, entre las cositas que quería nada más repetir o resaltar, cosas que son importantes, tenerlos presentes. Enrique Chandy, sumamente importante en la historia del arte costarricense debido a que va a ser el primer artista profesional de nuestro país. ¿Eso qué significa? Uno que sale del país a estudiar, a obtener una formación, y no es el hecho de que haya salido del país, simplemente es el hecho de que aquí no se podía estudiar una carrera artística y entonces él sale para estudiar esa carrera artística y vuelve a Costa Rica y se dedica plenamente a el arte, o sea, no hace arte como un hobby. Y pues les traje un dibujo nada más para acordarnos también de eso, de la importancia del dibujo como base de el artista y el arte académico. Les traje también estas dos imágenes para tener claro cómo iba a vivir o de qué iba a vivir un artista en Costa Rica, principalmente de retratos o ilustraciones en general también, o sea, ilustraciones en los muchos periódicos que habían en ese momento y como revistas satíricas, cómicas, literarias. Había una gran cultura impresa para ese momento de cambio de siglo y así también pues los artistas participaban en eso, pero dentro de estas imágenes de retratos traje estas dos en particular que son de la mamá del artista, así como de la suegra del artista, em, para también mencionar o que tengan presente em, que no habían espacios para exhibir el arte. Entonces, no es que habían en estos momentos exposiciones continuas de arte, no habían galerías de arte, eso no se daba. Entonces, yo esto no podría decir si esto era el caso, pero yo me imagino que un artista como Echandi, que ya tenía este renombre, se gana la vida bastante haciendo retratos, ¿verdad? Y que cuál es la necesidad de tener retratos de sus familiares que se van a mantener en la colección personal, ¿verdad? De la familia, para que cuando la gente llegara al taller pudiera enseñarles de lo que es capaz el artista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay otro lugar para ir a verlo necesariamente, a no ser que yo vi un retrato suyo en la casa de mi colega y yo también quiero un retrato, pero entonces, imaginarnos que estos retratos posiblemente hubieran estado colgados en el taller o en el hogar para que los pudiera enseñar precisamente por el hecho de que hace falta espacios de exposición. Lo que sabemos es que en algunos casos hacían como amistad con gente que tenían tiendas y entonces algún artista podía exhibir sus obras como en las vitrinas, en las ventanas de una tienda de lo que fuera. O sea, imagínense, bueno, mi amigo es ferretero, tiene una ferretería, entonces voy a colgar ahí mis cuadros para que la gente puedan ver, pero en general no había no habían esos espacios y eso va a ser importante tomarlo en cuenta. Em, Ezequiel Jiménez, otro de los artistas considerados como, aunque él es autodidacta, no tiene, es artista costarricense, no tiene esa formación académica, sí lleva cursos, clases de dibujo, sí se matricula eventualmente en a algunos cursos en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se establece en 1897. Sin embargo, pues aparte de eso, la búsqueda de él va a ser mantenerse dentro de las normas de la pintura académica, solo que con un enfoque, un énfasis, un interés en em, en estas escenas como de costumbre, costumbristas, se podrían decir, de la Costa Rica de ese momento, precisamente
pues rescatando o señalando imágenes de lo propio. Em, y luego tenemos la figura de Tomás Povedano y Emilio Span. Les traigo dos de Emilio Span que son una belleza, pero ahí me voy a detener para ya sí darle campo a las compañeras para que ellas presenten. Entonces, por favor, las compañeras que van a estar hablando sobre em, primero Tomás Povedano, ahora se me perdió la hoja, tenía acá. Tomás Povedano es María Fernanda y ahora no me acuerdo quién la estaba acompañando en en la presentación. Ah, Abigail. Avi, dale. gracias. Bueno, nosotras al final lo que hicimos fue hacer un video, digamos, grabarlo. Súper. Entonces, Voy a- ahorita, bueno, ya les voy a pasar el link. ok, entonces yo lo puedo. ¿Querés que yo proyecte? Sí, 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 mejor. Ok, Mi ya, internet es así como medio inestable, entonces ok, mejor. ok. ¿A dónde lo paso? Sí, Glory. Profe, una pregunta con base a lo de las grabaciones. ¿En la grabación es necesario incluir la cámara de uno o puede ser nada más audio junto con la presentación? Yo prefiero, pero no es absolutamente necesario. Em, y no tiene que ser video, por cierto. O sea, puede ser Ok, una presentación en persona. Yo siempre prefiero que pongan video o cámara para poderlos ver porque a veces me prefiero ver a la persona hablando porque, no sé, es como una cosa de audición que tengo. Que ok, perfecto. necesito verle la boca a la gente, pero no es necesario si no puedes por cualquier motivo. Ok, Ok, gracias, súper, María gracias. Fernanda. Ya voy a proyectar, voy a quitar mi video para ayudar en la segundito. Buenos días. Ok, ya va. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Nuestro artista escogido fue Y ustedes escuchan ahí cuando Sí, estuve tocando. Sí. Ok, profe. listo. Voy a ver. Buenos días. Nuestro artista escogido fue Tomás Povedano. Las integrantes del grupo somos María Fernanda Araya y Abigail González. Aquí un breve índice, digamos, con los temas que vamos a tocar el día de hoy. Un poco de la biografía del artista. Bueno, él nació en Lucena, España, en 1847. Dedicó gran parte de su vida a participar en movimientos de impacto social. Además realizó obras también de gran impacto social en Costa Rica. Después de haber realizado sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Málaga y Sevilla, en España se movió a Latinoamérica en primera instancia con el propósito de llegar a México, pero pasó por gran parte de Latinoamérica hasta, bueno, primero llegar a Ecuador, donde fundó la Academia de Bellas Artes de Cuenca y Guayaquil, y luego, además de ser, bueno, para ese entonces un nombre conocido en América, llega a Costa Rica por invitación de en aquel entonces presidente Rafael Iglesias Castro, en donde más tarde fundó también la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1897, en la cual fue director hasta 1940. Bueno, él oponiéndose a movimientos modernos como el cubismo, futurismo o el orfismo, mantiene sus raíces académicas de forma técnica, expresando una visión idealizada de la población indígena costarricense, realizando además retratos de figuras prominentes. Su enfoque académico fue el que predominó en los primeros años de la pintura nacional, donde destacaban los retratos de figuras políticas y, como se dijo anteriormente, indígenas. Introdujo la técnica de acuarela e hizo importantes contribuciones a la decoración del Teatro Nacional, en donde su legado pedagógico hasta su vasta producción artística dejan una huella profunda en el desarrollo cultural del país.
Fue tanto así su influencia que para 1889 recibió una medalla de oro en la Exposición Universal de París, aunque no fue la única que recibió, sino que recibió numerosos y prestigiosos premios a lo largo de toda su vida. Bueno, las técnicas que él utiliza, introduce varias técnicas pictóricas, aunque, bueno, una de las destacadas que él utiliza es el método Julián, en la cual consiste en una copia directa de las obras grecorromanas, donde esta reproducción fue muy usada como método de aprendizaje. Estas son representaciones de motivos naturales, así como flores o paisajes en general, buscando el ideal estético y ornamentación barroca. Se centra en el realismo y belleza como conceptos canónicos de la pintura tradicional. Este además fue pionero en el uso de la acuarela, donde utilizó esta técnica para capturar toda la flora de Costa Rica, todo tipo de plantas, todo tipo de flores, él las realizaba en acuarela. El método Julián, como se dijo anteriormente, fue introducido por Tomás, hace énfasis en el realismo y la belleza de los ideales canónicos, lo que lo diferencia de las vanguardias emergentes, que más bien lo que buscaba era romper con esa tradición. Él más bien prioriza la técnica de la innovación, a lo que lo contrasta con los otros artistas, uno por ejemplo Enrique Echandi, quien más bien exploró una representación más autóctona y contemporánea. Perdón. Dentro de las obras más destacadas se incluyen temas como los retratos. Él realizó retratos de figuras políticas y sociales importantes, tales como José María Castro Madrid o Juan Rafael Mora Porras. Hizo temas indígenas, en las que representó la cultura y la historia de los pueblos autóctonos, aunque claro, desde una visión un poco idealizada. Retrataba temáticas como paisajes o costumbrismo, así como beneficio de café o comida sobre la mesa, que lo veremos más tarde, y la decoración del Teatro Nacional, en donde contribuyó con 3 grandes obras en óleo, tales como Comercio e Industria, que también veremos luego. Él utilizaba distintas técnicas para ejecutar sus obras, en donde las más destacadas son óleo. Esta es la técnica predominante para realizar la mayoría de sus obras, de hecho, más que todo retratos, obras costumbristas, ya que le permitía dar más detalle y textura. La acuarela, bueno, como se mencionó anteriormente, él fue quien la introdujo la técnica a Costa Rica y la utilizaba más que todo para representar la flora local. Y el dibujo académico, esta se enfocaba en la copia de yesos y modelos clásicos y así poder dar una formación más académica. Además utiliza la ambientación y ornamentación barroca en sus obras, donde se reflejan varios elementos como el uso del claroscuro, donde así lograba implementar los contrastes entre luz y sombra para dar más profundidad y dramatismo. Realiza composiciones dinámicas, o sea, asimétricas y complejas, donde parece que las figuras están en movimiento. También utiliza los simbolismos. Además, algo muy representativo del barroco que claramente usaba era esa inclusión de elementos decorativos en sus retratos y alegorías. Además, los elementos narrativos que utilizaba, especialmente en dichas alegorías, representaban escenas que sugieren como acción o cambio. Por ejemplo, en la obra de Emancipación de Nerva, que se muestran momentos de sometimiento y libertad. Todo esto contribuye a una representación muy rica y elaborada del mundo costarricense de la época, con representaciones muy vibrantes y emocionales. Él, para terminar, recibió muchas críticas por su enfoque académico, su falta de representación auténtica de Costa Rica, ya que se le acusaba de realizar sus obras desde una perspectiva muy europea, lo que se le consideraba como una otredad idealizada, que para explicarlo un poquito mejor, la diferencia entre otredad autóctona y otredad idealizada
en las obras de Povedano, mientras la otredad autóctona representa la manifestación visual más auténtica, tradiciones, cultura, realidades sociales, etcétera, como lo ha hecho, por ejemplo, artistas como Echandi, este, la otredad idealizada se refiere más a la percepción de la cultura, donde se tiende a representar una visión exótica o romántica, distorsionando la realidad local y perpetuando los estereotipos que no capturan la esencia auténtica, perpetuando igualmente una visión eurocéntrica que en verdad no reflejaba la realidad costarricense. Esta dualidad no refleja solo el conflicto de la representación cultural en el arte costarricense de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde se enfrentan las visiones coloniales y nacionales. Algunas obras que vamos a ver, digamos, del artista son, por ejemplo, Alegoría de la Villa de Nerva, como se mencionó anteriormente. Esta es de óleo sobre tela, 1891. Esta fue un encargo del Ayuntamiento de Nerva por la independencia serrana en la época española. Está también Clarisa Blanco, una técnica de grabado impreso, 1914. Él, bueno, contribuyó en varias revistas, perdón, y libros. Ya aquí un poco más de lo que es Costa Rica, trapiche, técnica en óleo. No se sabe muy bien la ubicación, dónde está ahorita. Bugambilia, también al óleo. Bueno, Bugambilia es propiedad del Museo de Arte Costarricense. Comida sobre la mesa, mencionada anteriormente. Esta también fue una técnica en óleo. Geranios, también óleo sobre tela. Y aquí un poco de contraste de lo que se habla anteriormente de la vista eurocéntrica. La fiesta de las calabazas, óleo sobre tela de 1897. Esta muestra más la vida del indígena. Esta es una colección del Banco Central de Costa Rica y a la par el comercio más europeo se puede notar. Este es óleo sobre tela y también es de 1897. Bueno, teniendo un poco más de contexto de Tomás Povedano, ya entrándonos como tal al análisis de la obra Ramacho, primero que todo, este también es de óleo sobre tela con dimensiones de 31,5 por 18 centímetros. No hay una fecha clara. Esta se encuentra en la Caja Costarricense del Seguro Social en el edificio de Jorge de Bravo. Ya entrándonos más en el análisis, en primer lugar, ¿qué se logra apreciar en la imagen, verdad? En la obra de Ramacho, de Povedano destaca visualmente por su composición centrada en un gran árbol que se convierte en el punto focal de la obra. A su alrededor se dispone un rancho rústico hecho de materiales tradicionales como es la madera y la paja, mientras que en la parte inferior se observan gallinas que añaden vida a la escena, ¿verdad? El artista organiza los elementos de una manera equilibrada y estable, donde la relación entre el árbol, la estructura y los animales sugiere una vida campesina en armonía con el entorno natural. Consecuentemente, el uso de las líneas suaves y la exposición orgánica de los elementos refuerzan esta sensación de equilibrio. En segundo lugar, desde un análisis más formal, la obra se caracteriza por el uso bueno, de una composición equilibrada, que es lo que estábamos hablando, que era precisamente esta distribución balanceada central de los elementos principales, como es el árbol, el rancho y las gallinas. Luego tenemos la perspectiva tridimensional, que logra esta profundidad, ¿verdad? A través de una perspectiva más naturalista, que esto como que
transmite, o al menos en lo personal, esa sensación de estar en ese lugar, debido a este realismo que él aplica. También debido a estas proporciones que los elementos representan de una manera más fiel a lo que se logra ver en la vida real, reforzando esta autenticidad. Además de estas líneas suaves que venía hablando anteriormente, que definen bastante bien los contornos, las líneas verticales y horizontales tanto del rancho como las curvas en los árboles, que a su misma vez sugieren esta textura, eh, bueno, más bien diferentes texturas como la rugosidad de la madera en los materiales, en el árbol, la suavidad del follaje, logradas con estas pinceladas bastante suaves. En tercer lugar, tenemos el uso del color y la luz. Por ejemplo, la paleta de colores, que son tonos naturales, como verdes y marrones, que refuerzan un entorno campestre. Este mismo, bueno, el color representa, obviamente, el predominio de estos tonos, sin contrastes realmente fuertes, lo que genera una uniformidad en la escena. Sin embargo, el contraste que se puede como encontrar en la obra es el cielo azul, que da como bueno, esta luz suave, ¿verdad?, a la escena, aportando un sentimiento de serenidad, ¿verdad?, que transmite más que todo como el clima que se representa en esa finca, ¿verdad? También la luz y sombra, que no son, primero, no es una luz demasiado contundente, tampoco es una obra demasiado oscura, que por eso también es bastante equilibrada. Luego, el contexto artístico y el estado del ánimo de la obra, como estaba hablando anteriormente, por el tema de los colores, la forma, la composición, pues transmiten un estado de calma y serenidad entre la naturaleza y la vida rural. Aquí es donde nos damos cuenta que, por ejemplo, los elementos como el rancho y el árbol, que son los que más representan detalle, muestran el dominio técnico que tenía Povedano. Asimismo, el estilo que se ve reflejado, que es el realismo costumbrista, centrado en la representación fiel de la vida rural, dando a entender más como idealización de la vida campesina y dando el contexto artístico inscrito en el naturalismo y el realismo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En conclusión, tenemos que Povedano y la identidad costarricense a través de la obra de Ramacho, Povedano captura la vida rural y las tradiciones locales como símbolo de la identidad costarricense, ¿verdad? La idealización de la vida rural, como hablaba anteriormente, la obra representa una visión armónica de la vida campesina, omitiendo los desafíos que ésta implica, típica de su enfoque costumbrista en otras obras que vimos antes para reforzar la identidad costarricense. Luego, por último, la ausencia de figuras humanas, ya que él también pues hacía retratos y ese tipo de cosas. En esta obra pues no hay figuras humanas, lo que indica que el enfoque es realmente el entorno y no las personas, lo cual resalta la relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la narrativa visual de una Costa Rica rural idealizada. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, chicas. Sí, definitivamente partir de, o sea, a través de la obra Ramacho podemos ver ese énfasis en, pues, un estilo académico, la que predomina, entre otras cosas, ese balance o el equilibrio. No, obviamente ninguna obra va a ser perfectamente simétrica.
pero sí bastante equilibrada en donde los dos lados y además con un eje central bastante fuerte en la imagen. También esa idealización de ese espacio, el interés en dar esa sensación de profundidad, como si fuera el cuadro una ventana a otro mundo, ¿verdad? Pero definitivamente dando esa sensación. Tonos un poco más naturales, no tan fuertes, ¿verdad? Entonces esta paleta de colores un poco más, pues simple, y esto lo comento pues porque vamos a ver ahora más adelante el cambio que va a venir con la vanguardia. Em, Muchas gracias, chicas. Muy bien. Agradezco mucho el esfuerzo y estar al tanto de hacer la presentación hoy. Seguimos entonces abordando Emilio Spang. Entonces, porfa, las otras chicas, Luisa y Raquel, adelante. Sí, profe, ya voy a compartir pantalla. Perfecto, La de gracias. nosotras sí es en vivo. Excelente. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se Ya ve. cargó, sí. Sí. Perdón, no tenía Ok, la... bueno, Sí, 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 se ve. Perfecto, gracias. Lo que no ok, es, lo buenos puedes días. poner a presentar si querés para poderlo ver grande. En teoría ahí está Eh, presentado, no sé si lo ven, por no, eso estoy pregunto si viendo lo con ven. todo el, digamos, como si fuera la página. Va de nuevo. ¿Lo tenías en pantalla completo? Sí, en teoría. Ahí va de nuevo. Como que se corrió, así que tal vez. A mm, ver si les carga. En teoría ahí yo lo tengo en pantalla completa, no sé Ya si lo tiene en todos pantalla lo ven. completa. Sí, Sí, pero no se ve en pantalla completa. No, no sale. Bueno, no Tal no se vez importa. si le ve. hacen las flechitas abajo. Ajá, esa. Ah, Igual. Se corre como a un lado, pero Que creo que tiene que dejar de compartir pantalla primero eh, y luego, o sea, como que lo tiene que dejar de compartir para que le vuelva a cargar, ya así como con pantalla completa. O sea, como que cuando usted le da a compartir pantalla le van a salir varias opciones y en una de ellas le va a salir en Ok, pantalla voy a ver completa. otra vez. Ay, perdón, ahí por el atrás. Qué raro, si siempre lo hago así. A ver. Igual lo ven pequeño. sí. Bueno, no importa. sí, Pero sí, igual lo vemos pequeño. Si lo paso, ¿lo ven donde se pasa o no? No, lo pasaste. Seguimos viendo la Sí, pantalla. uy. Si querés, me pasas, si lo tenés ahí como compartible, como que yo lo puedo proyectar y ustedes nada más me avisan cuando paso las diapositivas, si fuera necesario. Ay, sí. Voy, tal vez Luisa me ayuda ahí, si le puede compartir a sí, la profe. A le ver. voy a pasar ahí a la profe. Ah, no, ya ahí pasó. Ah, ok, sí, ya Es pasó. que creo que, Pero no sé como si es que que va como tarde. Va tarde, tiene como sí, un como lento. delay ahí. Ahí ven la primera. Sí, sigue en la primera, está en la primera, se devolvió. Igual le diste presentar y como que se corre, pero no proyecta Y a pantalla mí, completa. sí. Sí, tal vez si no Luisa se lo puede pasar a la profe, porfa. Sí, voy a pasar mejor. Para no seguir con este. Ujú. Ajá. Ya se lo pasé, profe. Ok. ¿Por dónde me lo pasó? Por el WhatsApp. Ah, ya, ya, ya.
No hay disculpas, a veces No, las computadoras hacen lo que quieran, ¿verdad? así es. Esperemos que yo tenga mejor suerte. Em, Ahí se ve con todo, ajá. sí, sí, todavía no he puesto presentar. ¿Cómo lo ven Ya ustedes? ahora sí. Ok. Sí, 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 ahí sí se ve. Cualquier cosa, voy aquí. No, me voy a poner silenciar. Bueno, gracias, profe. Buenos días, nosotras somos Luisa y Raquel y vamos a hablarles sobre Miles Pan. Igual si quiere ahí puede pasar la diapositiva, profe, porfa. Bueno, primero, bueno, ya hemos hablado un poco de él en clase, como mencionó la profe antes. Igual siempre voy a abarcar primero puntos de su biografía y de sus estilos artísticos y posteriormente Luisa nos va a ayudar con explicándoles el análisis que hicimos sobre el análisis técnico de la obra, ¿verdad? Bueno, para empezar, es alemán, ¿verdad? No es costarricense, es un artista alemán que nació en 1869 y estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes del Instituto Real en Múnich, que también fue donde estudió Enrique Chandy, el que vimos antes. Y posterior a sus estudios, viajó a Guatemala a principios del siglo XX, donde viajó interesado en la exportación del café, pero sin embargo por algunas dificultades que tuvo con un general guatemalteco, por lo que dicen, tuvo que dejar el país. Y en Guatemala había pintado distintos paisajes y retratos de indígenas y animales. Eh, Después de estar en Guatemala, llegó a Costa Rica en 1906, y ahí murió hasta 1944 y ahí fue donde tuvo su gran relevancia por combinar su lado artístico con el científico, ¿verdad? Entonces, bueno, más adelante voy a explicarles y hablarles sobre su aporte más principal que fue el de las orquídeas y donde combinó estas dos pasiones, ¿verdad? Y estos dos lados de su mente. Fue eh, junto con Tomás Poveano y Enrique Chandy, es uno de los exponentes del arte académico de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Los más fuertes. Y bueno, como les mencioné antes, el nexo que tiene entre el arte y la ciencia lo convirtió en este gran pintor que eh, se destaca por sus paisajes a los que hacía viajando, ¿verdad? Se dice que vivía en una pequeña casa muy humilde y de madera por el Liceo de Costa Rica y ahí se fue siendo reconocido por sus obras. Apenas llegó a Costa Rica, los primeros encargos que tuvo fueron de retratos a clérigos, ¿verdad? Y retratos de imágenes de intelectuales y de personajes históricos. Eso fue con lo primero que le cotizaban y ya una vez en Costa Rica, él, se enamoró todo del paisaje, ¿verdad? Y lo que sobresale es que recorría zonas difíciles de llegada en esa época, entonces él buscaba lugares donde pudiera viajar a esos lugares para poder ilustrar y pintar esos paisajes, ¿verdad? Como, como Tortuguero, la Bahía del Coco y en Carrillo, en Guanacaste, entonces eran como ciertos puntos donde le gustaba viajar a pintar las costas del país. Bueno, nos encontramos una pequeña carta que hablaba como un poco sobre su apariencia física, ¿verdad? Entonces dice que tenía un cuerpo pequeño, los ojos claros, que tenía como una dolencia en el cuello, que siempre necesitaba la cabeza inclinada hacia la derecha, de eso en la imagen se ve un poquito, y eh, sería anteojos gruesos, ¿verdad? De miope, y tenía una vida un poco bohemia, entonces ahí necesitó como ayuda de varios amigos que lo ayudaran en ciertos aspectos para no terminar como en la indigencia, ¿verdad? Entonces, profe, si quiere, podía pasar la
diapositiva. Bueno, aquí tenemos una imagen de cuando se expuso los 17 cuadros que conforman orquídeas en el Museo Nacional. Esto fue en el 2019 y 2020. Em, Cultivó y coleccionó orquídeas, se hizo súper fan de todas las especies. Además, ahí fue donde unió su arte con su ciencia y sus estudios. Entonces logró representar una gran variedad de especies de orquídeas y lo que era característico de cada una de ellas. Em, Aquí como algunas de las exposiciones más importantes, la Exposición Panamericana de Pintura, patrocinada por el Museo de Arte de Los Ángeles en California en 1925, y exposiciones también en el lapso de 1930 y 1935 en el Teatro Nacional y en la primera exposición interamericana de las artes plásticas. Ahí me ayuda, profe, a pasar la diapositiva, por favor. Ok, entonces ya vamos a entrar un poquito más sobre su estilo personal, que se clasificaba como realismo académico. Se dice que el colorido, sus paisajes, es producto de tanta cercanía a la naturaleza, ¿verdad? Y al contacto directo que él tenía. Además, la visión de sus cuadros era una visión idealizada, como lo comentamos antes en la clase, de las personas que vivían en Costa Rica. Entonces, en sus cuadros excluía las viviendas más pobres de los paisajes más rurales y también excluía campesinos o partes de pobreza del país, ¿verdad? Em, bueno, aquí hay una obra del paisaje que se llama Río y Mar, y una de una de las de orquídeas. También se clasifica por tener una perfección anatómica y un colorido muy perfecto, digamos, por así decirlo, en sus desnudos, sus paisajes llenos de vida y en especial los de la costa del Pacífico. Entonces aquí combina su ojo de botánico con su ojo de artista, y la tonalidad que hacía en las flores y el brillo de las hojas era muy característico de su arte. Casi siempre sus óleos son de pequeño formato, como pudieron ver en la exposición. No es un cuadro muy grande para la cantidad de detalles que tiene. Em, Usa fondos oscuros y ahí va añadiendo las luces y las sombras, que son propias del academicismo, como el claroscuro que hablábamos antes. Y la ambientación naturalista, claramente todos sus cuadros se enfocan en eso, a pesar de también ser reconocidos por sus retratos. Ahí me ayuda, profe. Gracias. Bueno, aquí otros ejemplos de sus cuadros, igual comparando sus dos fuertes, que eran las orquídeas, con el paisaje de diferentes puntos de Costa Rica. Igual siempre, como mencioné antes, me parece impresionante que a pesar de que no son cuadros muy grandes, tienen demasiado detalle. Entonces, la habilidad técnica es muy, muy sobresaliente en este artista. Bueno, ya entrando a la obra que nosotros escogimos, que es esta, El Roble de Punta Arenas, que no tiene fecha, pero sin embargo por su estancia en Costa Rica, bueno, fue creada entre 1909 y 1944. Es una obra de óleo sobre tela y tiene unas dimensiones de 46 por 61. Es una obra de tamaño mediano. Y se encuentra pues en el edificio Laureano Chandi. En la siguiente puede ser. Como vemos, bueno, la obra el tema de la obra es el paisaje natural costero, que es una escena apacible y con poca intervención humana. Si acaso deja como entrever en esa pila de troncos que están ahí, o en ese pequeño camino, sutilmente insinúa como la intervención humana, pero en sí es un paisaje natural. Es una escena muy apacible.
Digamos, lo interesante de este, lo que lo hace dinámica es que a pesar de que es un plano general del paisaje costero, también lo superpone contra un plano, un primer plano de esta rama de lo que parece ser. Yo al principio pensaba que eran como yuplones, pero investigando un poquito parece que es una fruta que se llama posiré, que se da mucho en la zona. Y entonces a partir de esto empieza a hacer un recorrido y tal vez podemos pasar a la siguiente. Empieza a hacer un recorrido que si vemos, empieza con esta fruta, posiré, que posiblemente es esto, a través de la rama y va bajándose los planos al punto de fuga, está hecha en un punto de fuga, pero también si la dividimos entre los tercios, en una composición de tercios, se puede ver cómo el primer plano está en el tercio de arriba y en el plano, en el eje, digamos, central, maneja la profundidad ya del punto de fuga. También, bueno, tiene una temporalidad la escena, que aunque se ve que es un día cálido, las sombras están como muy perpendiculares, entonces le da temporalidad a esto, que puede ser al mediodía, y junto con el movimiento de las olas y el recorrido que se hace de este circular, le da ese dinamismo a la obra, ¿verdad? Que nos parece muy interesante. En la siguiente diapositiva. Acá podemos ver, bueno, en la parte digamos, de las dimensiones, en ese primer plano, pues se da esta figura que parece ser la central, la obra es figurativa, sin embargo, carece de figura humana o animal, y esta fruta que está posicionada en el tercer plano, digamos, en el tercer, perdón, de los tercios, se viene como a ser la figura principal, en donde empieza el recorrido de toda la lectura que se le da a la obra. La escena es apacible, como lo mencioné anteriormente, y por ejemplo, esta fruta que está en primer plano le da esa proporción realista a la obra, que se va jugando hacia el horizonte. También, bueno, hablando de las paletas de color, aunque es una paleta mayoritariamente cálida, también se ve muy fresca, entonces con esos tonos que contraponen el mar y en el cielo, esos tonos fríos, hace que aunque la escena sea cálida, en un día cálido, se vea fresco el ambiente también. Y también hablamos esto que les mencionaba anteriormente de las sombras que se proyectan detrás en la figura de una forma muy, muy perpendicular, no son muy marcadas. También se puede ver en el tronco que apenas abajo se ve la figura de la sombra, entonces esto nos da la temporalidad de la escena. Y los contornos son muy suaves, como ya se mencionó anteriormente, bueno, su estilo era academicista y entonces hay no hay una línea de contorno como tal, sino que más bien los claros oscuros son los que van dando la profundidad. El acabado es muy limpio, la textura que se ve es la textura de la tela, no es la textura de la pincelada. Eso es algo que, como lo mencionó la compañera, él se caracterizaba por tener un estilo muy refinado y muy limpio. También él, pues, la textura, como le mencionaba, de la tela, un tamaño mediano, la paleta de colores cálida, el estado de ánimo de la escena es apacible, tranquila, una cualidad que también vimos en la artista anterior que expresaron las compañeras, y tal vez continuemos con la siguiente. Y, bueno, lo que mencionaba, las sombras cálidas, la temporalidad y que pues esta obra tiene una temática de la exaltación de la naturaleza, principalmente que continúa, creo yo, con eh, esto que se mencionaba tal vez en las lecturas de lo que es la Arcadia tropical, de ese mito que se formó y que se sigue perpetuando a través de obras como estas. Y la siguiente. Bueno, el contexto, que como lo mencionó también la profesora,
Las vanguardias no se vieron influenciadas por las vanguardias europeas, digamos que buscaban una interpretación diferente del arte academicista, o las vanguardias latinoamericanas que abordaban más temáticas, por ejemplo, en Sudamérica como indigenistas y en México que iban más a lo social. Él sigue, por ejemplo, Emilio Span sigue trabajando más que todo la idealización del paisaje y también nos da pues un panorama de cómo era Punta Arenas o las zonas costeras del Pacífico en ese entorno que todavía había muy poco desarrollo, porque como lo vimos en presentaciones del curso, el desarrollo de la época se centraba más que todo en la parte en el Valle Central. Entonces, incluso en una de las lecturas se mencionaba que, por ejemplo, Punta Arenas hasta el siglo XVIII seguía siendo un puerto menor que se daba muy poco comercio, entonces no había mucho desarrollo y entonces pues esto nos habla como del contexto de la época. Y la siguiente. Bueno, el tema, la temática que utilizó, que es el paisaje natural costero, de los que ya le mencioné. Y en cuanto a conclusiones, bueno, llegamos que la obra es un reflejo fiel del contexto de la época, que también refuerza el mito de la Arcadia tropical y que la naturaleza es el tema recurrente de las obras de Emile Span también, y como lo vimos en otros, en el artista anterior, no se alejan de estas temáticas, si bien realizan retratos y algunos encargos, pero más que todo su obra se ve en la extractación de la naturaleza como temática principal. Y esa sería nuestra bibliografía y nuestra presentación. Listo, muchísimas gracias, chicas. Y bueno, una obra bellísima. Honestamente, Miles Pan pues, es fantástico. Por más que uno, tal vez uno quisiera criticar, pero por no ser más vanguardista, pero no, era la época de vanguardismo en Costa Rica todavía. Bueno, ya cuando sigue pintando y sí, ya hay vanguardias, pero él se mantiene fiel a su estilo académico y la verdad es que son una belleza. Y yo pienso que son jícaras. Siempre he visto ese cuadro y pienso que el fruto ese son las jícaras que por aquí se ven un montón, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no sé exactamente qué habrá sido. Creo que algo que es interesante señalar, em, tal vez de ambos artistas, es que también llegan al país y tienen esos ojos de extranjero, ¿verdad? Y entonces tienen esa capacidad de idealizar, pero tal vez lo ven también con este ojo de, como que es con cierto nivel de emoción que tal vez una persona local no podría apreciar al no haber salido de su hogar tanto, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente tanto Tomás Povedano como Emile Span son claramente, pues, se sienten inspirados por su nuevo contexto y sí, se quedan acá por el resto de sus vidas, los dos, y van a tener un impacto sumamente profunda en pues otros artistas del momento y especialmente manteniéndose como ese bastión de lo académico. Así que felicidades a los dos, a las cuatro chicas, los dos grupos. Voy a... entonces, habíamos quedado hablando sobre, o habíamos quedado hasta este punto de estos artistas académicos, ¿verdad? El estilo académico y cómo ese estilo predominaba en Costa Rica. Y pues ahora me interesa abordar un poquito, bueno, explicar un poquito este contexto de ese arte académico, a dónde se daba, cómo se daba. Aquí esta foto, creo que he compartido esta foto, compartí esa foto en la presentación, pero ¿qué notan ustedes? ¿Qué me pueden señalar sobre esta foto? ¿Qué son cosas que son como claves para comprender esta Escuela Nacional de Bellas Artes en su momento? Características, cosas que podemos entender.
Hay mujeres solamente estudiando. Solo hay mujeres estudiando, exacto. Y creo que eso es algo que es fundamental conocer. No es por decir que solamente, o sea, que nunca hubieron hombres que matricularon cursos, pero en general la Escuela de Bellas Artes, de Bellas Artes en su momento, pues se concebía como y bueno, la carrera de arte no se concebía como una carrera, una profesión digno de ser estudiado. Imagínense lo que se están quejando hoy en día ustedes en la clase al inicio, ¿verdad? Y como que, pues eso se podrán imaginar hace 120 años, cuando se funda la escuela y en esas primeras décadas, cómo eso definitivamente fue el caso. O sea, alguien que quería ser algún profesional, jamás en Costa Rica un hombre se iba a dedicar a las artes. Las mujeres, sí. ¿Por qué creen ustedes que era aceptable para las mujeres, eh, pues, cursar las bellas artes? ¿Qué se les ocurre? Pienso que tal vez está relacionado con que era más habitual en las mujeres tal vez realizar trabajos textiles o decorativos, Ok, o súper. para formar esa, para mejorar esa formación, digamos. Exacto, entonces les tocaba tener que, uno, tener una casa, un hogar bonito. Estas, muchas de estas mujeres eran de una clase alta, ¿verdad? Y que pues habían pocas opciones para las mujeres que querían continuar con su formación, o sea, ya había equidad en términos de la educación básica, pero más allá de eso, las mujeres no eran iguales, no votaban, no podían estudiar fácilmente derecho, por ejemplo, medicina. Son en estas décadas, por cierto, que surgen las primeras abogadas o doctoras, pero es ya a partir de una noción de como emancipadora para la mujer que pues para los inicios, definitivamente finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pues las mujeres no tenían esas posibilidades. Lo único que se le abría, o sea, la única posibilidad que se le abría a las mujeres era la escuela normal de enseñanza, o sea, convertirse en maestras. Eso sí era una profesión digna para una mujer y pues para las mujeres de clase alta llevar clases de pintura, clases de arte, ¿verdad? Para que sus casas, sus hogares estuvieran bien acomodadas, que pudieran hacer los dibujos, como dijo Jorge, para hacer sus almohaditas y cojines bordados, ¿verdad? Y poder tener pues esa formación que permitiera que llegaran a ser mujeres casadas, que aportaran todo eso, como que esa gracia, esa elegancia, esa composición, esa armonía para sus hogares, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y pues esta otra foto me interesa enseñárselas porque podemos ver algo que les había enseñado en la lección asincrónica, que es la base sobre la cual, y que lo mencionaron las compañeras de la academia del estilo Julien académico que practicaba Tomás Povedano, que era a partir de yesos, o sea, copias de los yesos que él importó, o bueno, hizo que se importaran, tanto esta colección de yesos que sigue siendo parte de la colección de la Escuela de Artes Plásticas, por ahí a veces sacan una que otra, así como toda una serie de litografías que también formaron base de la enseñanza. Pero lo que más me interesa enseñarles de esta foto es em, que esta era una exposición de trabajos de estudiantes que se dio en 1914 y que lo que vemos es que, bueno, estos estudiantes que están recibiendo cursos de arte, lo que están exhibiendo son este tipo de copias de ejemplos grecorromanos, de obras clásicas, ¿verdad? Dibujos tal vez renacentistas, y que eso es lo que se exhibía y que además estas eran básicamente las únicas exposiciones de arte que se daban en el momento. Como les dije anteriormente, no habían espacios em, de, eh, de exposición, no era algo común,
¿verdad? Que se exhibieran y, em, y bueno, eso es importante tenerlo presente porque va a cambiar en estos tiempos que les estoy mencionando. Entonces, eso por un lado para que lo tengan presente. Em, no implica que no había o que no estaban llegando ideas modernas a Costa Rica. Tenemos registro de que entre las revistas que recibían los artistas que llegarían a ser los artistas vanguardistas, estaban recibiendo este tipo de revistas literarias, culturales de Iberoamérica. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la Gaceta Literaria, que era de España, Forma de México, Amauta, que era pues ejemplo del indigenismo que mencionó anteriormente, creo que fue Luisa, que se estaba dando en otras latitudes, ¿verdad? Que no se estaba dando en ese momento en Costa Rica, pero bueno, las ideas de Amauta y Martín Fierro, perdón si no lo dije, Amauta de Perú y Martín Fierro de Argentina. Entonces, son revistas que llevan ideas modernas, ideas nuevas, ideas revolucionarias, tanto desde lo intelectual, político, filosófico y que también integraban artículos sobre arte. Entonces, ¿cómo es que van a ingresar esas ideas modernas sobre el arte? Pues a través de algunas de estas revistas. Sin embargo, pues obviamente eso no va a ser suficiente em, porque estas revistas también se limitaban en el ámbito, em, el ámbito visual, ¿verdad? Era mucho texto. Otro aspecto que es importante señalar de lo que está pasando en este momento es el deseo de los, para entonces, jóvenes líderes, una segunda generación de, de líderes de la nación, hijos de los liberales, de ahí hijos de de esta élite o oligarquía que había, que eran los que lideraban el país a finales del siglo XIX, quienes habían modernizado Costa Rica en su momento, ¿verdad? O sea, hay que tener presente que definitivamente Grupo Olimpo, el Grupo Olimpo había hecho unos cambios fundamentales al país, establecen, entre otras cosas, una constitución que se va a mantener vigente por 70 años, la modernización en relación a traer el ferrocarril, a traer la iluminación pública, eléctrica, también la secularización del país, ¿verdad? Que ya no era tan arraigado a todo a la iglesia, y pues es que los registros se estaban llevando por parte del Estado en vez de por parte de la iglesia, que hubiera una educación primaria, básica, obligatoria y gratuita. Entonces, eso se estaba dando a finales del siglo XIX, pero los hijos de esos líderes, entre ellos figuras como Omar Tengo o Joaquín García Monge, van a querer traer otro tipo de cambio al país. Ellos sentían que bueno, claro, se habían hecho todos estos intentos de modernizar el Estado, pero siempre se mantenían alejados, se mantenía alejada la élite de las masas. Y entonces ellos querían ver que hubiera un cambio mayor, como una cuestión, pues, que fuera más justa y a partir de muchas de las ideas de ellos y esas ideas que se comparten además a través de esta revista súper importante, el repertorio americano. Asumo que algunos han escuchado del repertorio americano, quien estuvo a cargo del editor Joaquín García Monge, este que estamos viendo a mano derecha. Em, Él edita este, esta publicación y en esta publicación, así como las otras que les había comentado, pues habían muchas ideas como socialistas, muchas ideas antiimperiales ante Estados Unidos y ese imperialismo que se percibía de Estados Unidos. Alguien que me lea ahí la cita que está arriba, porfa. Sí, Gracias, Michelle. Gracias.
¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, dice, dentro de su orientación ideológica se encontraba el republicanismo, el antifascismo y el pacifismo, y a ella ha de acudirse cuando se trata no solo de hallar los términos propios para una historia de la cultura de América contemporánea, sino cuando se quiera subrayar el conocimiento de las grandes figuras de nuestro continente. García Monge. Muchísimas gracias, Michelle. Entonces, sí, García Monge es el editor y él va a tener una red súper amplia de pensadores, escritores, artistas de toda Iberoamérica, ¿verdad? Y Estados Unidos también tenía ahí personas que le enviaban artículos y que él los juntaba y los publicaba juntos. Entonces, el repertorio americano no solo salía y no solo tenía incidencia a nivel nacional, sino que también fue muy bien recibido a nivel internacional. Era considerado una de estas publicaciones que consolidaban esta visión de los intelectuales de ese momento, ¿verdad? Que tenían y que compartían muchas ideas eh, más innovadoras para ese momento. Entonces, perdón, deme un segundito. Ya, perdón. Entonces, bueno, la importancia del repertorio americano no se puede subestimar por ese transitar de ideas, así como también eventualmente llega a ser una vitrina importante para los artistas costarricenses. Entonces, por ejemplo, aquí podrán ver esta imagen de la portada al centro, fue una obra de Max Jiménez, ¿verdad? Entonces, eso importante tenerlo presente, que se iban a integrar eventualmente también obras de arte, pero había poesía, había historias, o sea, cuentos, habían artículos, etcétera, ¿verdad? Entonces era una fuente súper rica e importante que surge desde 1919 y se mantiene vivo hasta, y vigente hasta el 58. Entonces, ese es un poco este contexto de las luchas que van a dar figuras como, por ejemplo, Mardengo o García Monge, que querían que verdaderamente hubiera más justicia en el país y que van a apoyar los movimientos sociales que se dan, que eventualmente llegan a incorporar cambios que van a ser la base o el fundamento para las eventuales garantías sociales. Entonces va a ser en la década de los años 20 que se establece la jornada laboral, por ejemplo, de 8 horas, que se establece el INSS, ¿verdad? Antes de, y no se llamaba el Instituto Nacional de Seguros, creo, en sus inicios, tal vez tenía como otro nombre, o tal vez sí se llamaba INSS, no me acuerdo, pero lo importante era que de antes de eso, uno, trabajador, básicamente, si se enfermaba, pues no había mucho que hacer. Claro, al inicio esos seguros era algo, pues, tal vez muy incipiente, pero que vienen hasta traer esos cambios en estos aspectos de la justicia, ampliaron las posibilidades de votar. En el siglo XIX todavía eran muy pocos, tenían que tener uno ciertas condiciones para poder votar. Todavía no va a ser hasta 1949 que las mujeres obtienen el voto, pero sí se expande el patrón electoral ya en la década de los 20, se establece que el voto es secreto, que era algo súper importante porque ya entonces las votaciones no era una cuestión que se daban para quedar bien con alguien, ¿verdad? Sino que pues por convicción política. Y entonces esos cambios se vienen a dar por esta generación que quiere ver cambios, ¿verdad? Y por ende, pues el inicio del curso de gente que quiere ver cambio, cómo hacemos, qué hay que hacer, ¿verdad? Entonces, compartir ideas y apoyarse mutuamente creo que es sumamente importante
que algo que lograron en este periodo. Ahora, vamos a ver que todavía llegando hasta 1927 y 25, habían comentado las compañeras, y no me acuerdo si fue fue en la presentación de Tomás Povedano o en la de Emilia Span, creo que fue la de Emilia Span, que mencionaron que tuvo una exposición o que se le exhibe la obra de él en 1925 en LACMA, que el Los Angeles County Museum, el Museo de Los Ángeles en California. Y a esa exposición se llevan 4 artistas, quienes son los 4 artistas que hemos visto hasta el momento académicos. Entonces, esos son los principales artistas todavía en los primeros años de la década de los años 20. Aquí lo que les quería enseñar era esta portada de este libro. El libro fue redactado, escrito por Max Jiménez. Max Jiménez es una figura importante que lo seguiremos viendo. Él escribía como este libro. Este libro era pues una crítica a la sociedad superaldeana de Costa Rica y pues llega a ser todo un escándalo el texto en sí, porque básicamente él anda criticando a todo el mundo o sea, de la élite. Él, Max Jiménez, era parte de la clase social alta en Costa Rica y entonces él pues estaba ahí criticando a su propia gente, se puede decir. Y además del escándalo del libro en sí, es la portada, que era algo totalmente diferente, algo que no se había visto, un estilo cubista que era pues por muchos muy criticado. No solo esta, sino que los pocos ejemplos de cubismo que habían surgido, principalmente que salían, por ejemplo, en el repertorio americano, desatan como un debate en los periódicos en donde pues se argumenta en contra del cubismo y sale en ese momento Amiguetti, Francisco Amiguetti, a básicamente, o sea, habían estas críticas tanto a favor como en contra y pues uno de los argumentos a favor, me encanta esta frase, donde Amiguetti dice, preguntar en qué consiste la belleza de esta caricatura cubista es como preguntar en qué consiste la belleza de una cristalización de cuarzo. Cierro cita. Entonces, ahí importante da entender que ya está surgiendo una nueva sensibilidad hacia otro tipo de arte o que el arte puede ser otra cosa. Entonces, eso era sumamente importante entender que no va a ser hasta pues décadas después de que surge el cubismo en 1907, casi 2 décadas después, bueno, 2 décadas después, literal, que se empieza a recibir y que se empieza a practicar y que se empieza a defender este tipo de arte moderno. Ok, ¿qué sucede en Costa Rica? ¿Cómo es que empezamos a ver un arte moderno y que se empieza a apoyar un arte moderno? Todo empieza con una exposición de arte de Argentina. El embajador argentino en su momento coordina una exposición. El embajador había tenido la intención de mejorar relaciones internacionales con Costa Rica, precisamente para pues, temas de negocios y exportaciones y tal. Y entre otras cosas, quiere hacer este gesto para el país, que es traer una exposición de arte argentino. No sabemos exactamente cuáles habrán sido los cuadros que estaban ahí, pero sí tenemos algunos de los nombres de los artistas. Entre ellos está Fernando Fader. No sé si este cuadro que están viendo habrá estado en esa exposición o no. Sin embargo, esta es una de una serie que se llamaba La vida de un día, en donde Fader está haciendo, este artista argentino, está haciendo algo muy parecido a lo que estaban haciendo los impresionistas 40 años antes en Francia, ¿verdad? Pero en donde vemos un arte que se va alejando de lo académico, ¿verdad? Vemos manchas de color, vemos una pincelada mucho más suelta, vemos que ya no se preocupa tanto por dar esa sensación de profundidad en la imagen, sino que pues es
una, eh, una reflexión que se basa también mucho más en lo que es la luz, ¿verdad? Del momento. Él hace esta serie de que es este mismo sitio pintado en 4 momentos distintos del día. Entonces, lo traigo porque lo importante es pensar que este es un tipo de impresionismo latinoamericano, sí, un poco tardío, en 1917, pero bueno, estuvimos un poco atrasados en estos asuntos en toda Latinoamérica, y pensar que va a ser una de las pocas veces que este tipo de arte nuevo se va a poder ver en persona exhibido en Costa Rica. Em, recibíamos esas revistas, pero las revistas solo iban a permitir lo gráfico, no lo que es pintura, ¿verdad? Entonces, eso creo que va a tener un impacto muy importante, por un lado, y también el hecho de que, pues, que se monta esta exposición en el Foyer en 1928, lo cual lleva a que una agrupación de relativamente jóvenes artistas, conocidos como el Círculo de Amigos de Artes, van a gestionar exposiciones anuales dentro de ese mismo espacio, el Foyer del Teatro Nacional. Se llevan a cabo estas exposiciones de artes plásticas, así se conocían, entre 1928 y 1937, excluyendo 1929, en el que no se llevó a cabo ninguna exposición. Inicialmente fueron auspiciadas el primer año, en primeros años, por el Diario de Costa Rica, hasta el periódico, pero después de eso verdaderamente fueron simplemente ellos que gestionan y buscan cómo montar estas exposiciones. Em, Nada más para enseñarles otras fotos, porque me gustan las fotos viejas. Aquí podemos ver, estas son imágenes de bailes que se llevaban a cabo en el Teatro Nacional. No son de los años necesariamente de las exposiciones, pero sabemos que se llevaban a cabo, que este mismo círculo de amigos de artes sugerían otras actividades o eventos, o organizaban otros eventos en el contexto de la exposición, precisamente para jalar gente, para que vieran las exposiciones. Entonces la gente iba a estos bailes y después pasaban al foyer y podían ver el arte. ¿Qué había de importante de estas exposiciones? Pues uno, un espacio de exposición. Antes de esto, como les decía, no habían exposiciones colectivas, más allá de exposiciones que se llevaban a cabo periódicamente para estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, pero aparte de eso, pues otra gente tenía que buscar o dónde colgar sus cuadros, o pues ver si la gente llegaba a sus talleres, pero no había esta tradición de tener exposiciones. Entonces, eso en sí va a ser fundamental. Y por otro lado, estas exposiciones no se restringían a estilo artístico, por lo que se exhibía tanto un estilo académico, así como un estilo más moderno, vanguardista. Entonces, eso va a ser súper importante para lo que son estas exposiciones de artes plásticas, y que también hay que señalar, o por lo menos siento yo que una de las cosas fundamentales o principales, primordiales para que haya una vanguardia es esa sensación de comunidad. Entonces, el hecho de que hubiera este círculo de amigos de arte, este conjunto de gente que querían ver estos cambios, y que se apoyan mutuamente pues en un contexto bastante restringido, en donde no hay tradición de ver arte, no hay tradición de exposiciones de arte, no hay ni siquiera tradición de, pues, compra y venta necesariamente de arte. Sí, sí se daba algo, pero no era tan común. Entonces, el poder encontrar otros almas interesadas en lo mismo y apoyarse mutuamente era fundamental. Em, Aquí les quería traer una comparación entre una obra de Tomás Povedano y una de Teodorico Quirós. Ahora, Kiko Quirós, Teodorico, conocido como Kiko Quirós, va a ser el impulsor
de la vanguardia en Costa Rica. Él va a tener unos cuantos años más, digamos, que los otros, pero solo unos cuantos. Él había tenido la oportunidad de estudiar afuera, ingeniería, arquitectura en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Pasa un rato en Nueva York, entonces había tenido acceso y había visto el arte moderno y vuelve a Costa Rica y básicamente logra encontrar otros, perdón, jóvenes artistas y les impulsa, les apoya, les dice, sí, salgan a pintar y pinten a su manera, em, especialmente pues este apoyo a pintar afuera, al plein air. No, eso no era necesariamente común. Los diferentes artistas que hemos visto pues no salían a pintar, no salían a pintar juntos necesariamente, o salían, boceteaban y después volvían al taller. Aquí pues la intención era que salían juntos este grupo, pues los pintores del Círculo de Amigos de Arte. Ese Círculo de Amigos de Arte no eran solo pintores o artistas plásticos, también se encontraban otras figuras, otros intelectuales, escritores o gente simplemente que apoyaba el movimiento, ¿verdad? Em, Esta es una comparación, pero estoy viendo que tal vez no es la mejor comparación. Ahorita hay una mejor. Quería enseñarles que obras de artistas egresadas de la Escuela de Artes Plásticas, como no, en su momento de la Escuela Nacional de Bellas Artes, como Ángela Castro. Entonces, en el mismo momento que se están dando estos artistas más modernos, todavía va a haber todo cantidad de, especialmente mujeres artistas, que iban a estar pintando de esta forma más académica de sus maestros Tomás Povedano, Emilio Span, y eh, está siendo una obra de Kiko Quirós que más bien aquí está, siento que es más fácil de hacer esta comparación. Entonces, les escucho a ustedes, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué notan distinto en estilo? Em, ¿Qué tienen, qué cambios ven entre lo que están haciendo, lo que está haciendo una artista más académica y un artista más, pues, más moderno? ¿Qué diferencias ven entre estas dos imágenes? Tal vez como que pierde el realismo, usa colores más fuertes, no tan suaves como los trazos de la otra artista. ¿Ok? Entonces pierde un poquito ese naturalismo, ese detallismo que tiene Ángela Castro y además menciona esos contrastes muy fuertes de color, ¿verdad? Que hay como colores y las luces y sombras son mucho más fuertes en el uso de Kiko Quirós. ¿Algo más? Pero bueno, yo pienso que el edificio se ve como que un edificio se ve como una zona viejita, así como la tradicional que hay. El otro ya es un edificio más moderno. ¿Ok? Entonces, tal vez ese interés en encontrar pues, algo que sea un poco distinto en relación a la temática. Creo que eso, pues, tal vez, no sé si eso es necesariamente una característica de la vanguardia, porque vamos a ver que la vanguardia también va a encontrar cosas así como más viejitas, tal vez, pero definitivamente creo que nos da la sensación como de que es más viejita y como más humilde la casa a mano derecha por el nivel de detalle, mientras que estamos viendo unos planos de colores más grandes, como que, que no dan a entender tanto ese detalle como lo vemos a mano derecha. ¿Alguien más? Se sienten como más manchas de color que dan la forma y menos detallismo Ok, entonces, y ajá. suavidad. Ok, entonces es mucho más suave y detallado el manejo del material a mano derecha, mientras que vemos más estos como manchas de color. Ojo que vemos la pincelada del artista.
¿verdad? Entonces, hasta que podemos sentir a dónde está agarrando el pincel y aplicando color, ¿verdad? Directamente, versus algo que es, de cierto modo, un poco de más eso es lo que se buscaba de tener un estilo más pulido, ¿verdad? En donde no se nota la mano del artista tanto, no vemos ese rastro de su métier, de su trabajo. Entonces, aquí estamos viendo muchos de esos cambios radicales que se están dando en el arte, ¿verdad? En donde vemos artistas que están interesados en una paleta de color también mucho más vibrante. Ojo que la paleta de un cuadro más académico suele ser un poco más, em, como más sutil, ¿verdad? Mientras que los colores, la paleta es mucho más fuerte a mano izquierda. Em, la luz y sombras, y creo que podría ser muy interesante aún compararlo con la imagen que habían traído las compañeras anteriormente de Emile Span, en donde la obra de Emile Span igual nos queda claro que pues probablemente es tipo mediodía, el sol está fuerte, pero ojo, qué tan oscuros son los oscuros y qué tan brillantes son las luces dentro de la obra de Kiko Quirós, que es algo pues también característico de la búsqueda de estos artistas de ese momento. Entonces, pues habiendo establecido estas diferencias en estilo, podemos ver diferentes obras en donde, pues, Kiko Quirós, siendo uno de los principales, ojo, cómo él está, lo vimos anteriormente, pero también cómo él ya no hay esa necesidad o esa búsqueda de como mezclar bien todos los colores, sino que sentimos esos brochazos, sentimos esa aplicación de la pintura. En imágenes y obras que son también más, tal vez más dinámicas, ya un poco menos ese equilibrio de la composición que se lograba o que se buscaba en el arte más académico. Aquí sentimos que está haciendo como unos quiebres, tal vez con esa composición más tradicional. Y va a surgir en este momento diferentes nombres importantes, como Fausto Pacheco. Fausto Pacheco va a establecer, va a ser parte de este círculo de amigos de artes, y va a establecer em, lo que llegaría a ser un ícono de la nación. Y eso es muy común en toda Latinoamérica, en donde estos artistas modernos, estos artistas que buscaban establecer un cambio en el arte de su país, también están interesados en quebrar con esa tradición de hacer copias de lo europeo. No, quieren ir a buscar lo propio, quieren establecer qué es lo que nos identifica, cuál es la identidad costarricense, y no necesariamente desde una perspectiva idealizada, sino como habíamos visto tal vez en las obras de Tomás Povedano, Emile Span, que ni siquiera son costarricenses, ¿verdad? Sino una visión que pues el interés principal es establecer un nuevo estilo artístico, pero por medio de esta búsqueda de nuestra propia identidad. ¿Qué somos nosotros como costarricenses? ¿Qué nos identifica a nosotros? Y algo que es interesante señalar es cómo en la actualidad los colores que estamos viendo en esta casa de adobe o de bareque que está acá, el azul, blanco y rojo, pues se ha sugerido que es precisamente esta generación de artistas quien, pues desde una sensación también nacionalista por parte de ellos, van a pintar mucho estos patrones, pero que no siempre el zócalo de las casas se pintaba en azul, como pueden ver en este otro ejemplo de obra de Fausto Pacheco. Hoy en día, claro, uno va a cualquier rostipollos y va a estar pintado así, suele ser muy común, se llegó a ser como una cuestión como muy nacionalista, pero precisamente por los colores, blanco, azul y rojo. Han sido algunos de los argumentos de historiadores de arte.
pero se establece también esta tradición conocida como la casa, el palo y la montaña dentro de, o el árbol, dentro el árbol, casa y montaña, dentro de lo que es el arte costarricense, ¿verdad? Como una base. Esto llega a ser eventualmente como muy tipo souvenir de la imagen de Costa Rica, pero en su momento, pues también era parte de un deseo de rescatar las raíces de lo que era propio ante un momento también de cambio vertiginoso que se estaba dando, pues no como lo vivimos ahora, pero definitivamente pues estaban cambiando muchas cosas en Costa Rica y querer como rescatarlo por medio de estas obras. Entonces vemos esas pinceladas, vemos esos contrastes de o sea, esas manchas, pinceladas muy sueltas, el contraste fuerte de colores, como una intensidad en la luz que que contrasta fuertemente con estas sombras mucho más oscuras. Una paleta de colores mucho más vibrante también va a ser fundamental. Y bueno, se va a ver reflejado en muchas obras, tanto de Fausto Pacheco como de otros artistas, perdón, ¿será que abrí la que no era? Otros artistas. Creo que lo voy a dejar ahí para no cansarlos demasiado. Ya llevamos 3 horas casi de estar conectados. Tenía más cosas preparadas, pero no sé qué se me hicieron. Así que lo podemos aprovechar que no sé qué pasó con mis otras imágenes y los dejo libres y volvemos a seguir con este tema la semana entrante. Así que cuídense mucho y cualquier cosa, yo aquí